Cuando uno piensa en un estado policial, tendemos a imaginar un estilo de existencia orwelliano, donde se espera que todos se comporten de una cierta manera y son constantemente monitoreados y escrutados por las cosas que hacen o que no hacen por un poder superior con intenciones siniestras. Aunque pueda sonar a ciencia ficción para algunos, los métodos de control del pensamiento de 1984, la vigilancia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un poder autoritario tiránico que tortura a aquellos que se salen de la línea, ha sido muy real. En el mundo moderno de hoy de tecnología, inteligencia artificial y tácticas gubernamentales para el control, algunos argumentarían que es más evidente que nunca, particularmente en países como Corea del Norte y China. Hay algunas personas que afirman que todos nuestros movimientos, llamadas de voz, mensajes de texto y otras formas de interacción social están siendo grabados y almacenados. Y desde allí, es solo un pequeño salto suponer que estos datos se están exhibiendo a un perverso conglomerado de élite de funcionarios gubernamentales e instituciones de alta tecnología. Sin embargo, todo eso son meras especulaciones y teorías conspirativas. Pero aunque nuestra dependencia de la tecnología es un problema moderno, el poder y control ejercido por un poder colectivo no es nada nuevo y se remonta a siglos en una forma u otra. En el episodio de hoy, investigaremos el aterrador legado de la Gestapo, la policía secreta de Hitler, cuyo reinado de terror durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de tortura, vigilancia masiva y asesinato. Entonces, ¿quiénes eran la Gestapo? ¿Cuál fue su propósito durante estos turbulentos años? ¿Cuáles eran sus técnicas y métodos de aplicación de la ley? ¿Qué sucedió después de la derrota de Hitler? Únete a nosotros mientras intentamos entender la mentalidad y los comportamientos de la Gestapo. Este es Wars of the World. El nombre Gestapo es una abreviatura de su nombre oficial en alemán, Geheimstaatspolizei. La traducción directa al inglés sería Policía Secreta del Estado. Sin embargo, no fue la primera fuerza policial política en Alemania, ni siquiera en la historia de Europa, ya que Alemania tiene un largo historial de aplicación burocrática. El principal deber de la Gestapo, y su responsabilidad durante la Segunda Guerra Mundial y el partido nazi, era erradicar sin piedad toda oposición a los nazis dentro de Alemania y sus territorios ocupados con extremo prejuicio. El Sicherheitsdienst o Servicio de Seguridad, la Gestapo fue comandada para asegurar la reunión de judíos en toda Europa para su deportación a campos de exterminio. A menudo era difícil identificar a la Gestapo, ya que estaba compuesta por policías de ropa común, conocidos como agentes de la Gestapo, muchos de los cuales habían trabajado previamente como investigadores, espías o informantes para la República de Weimar. Heinrich Müller, un alto funcionario alemán de la Schutzstaffel y la policía que fue jefe de la Gestapo, había trabajado para la fuerza policial en Múnich desde 1919. El proceso de reclutamiento era exhaustivo, asegurando que aquellos con más experiencia y altos niveles de formación profesional fueran asignados a los roles más prestigiosos dentro de la organización. Podían convocar su tono de mando, resolución feroz y habilidad estratégica para tener un impacto rápido y furioso en sus subordinados y, finalmente, en la población judía. Cabe destacar que no todos los agentes eran policías con experiencia. Muchos habían ascendido en el servicio de inteligencia de las SS, el Sicherheitsdienst, antes de sus roles en la fuerza policial de Hitler. Estos hombres fueron reclutados por su capacidad para percibir la resistencia potencial a la agenda nazi, así como para involucrar sus mentes en el centro ideológico de la máquina de propaganda de Heinrich Himmler. Su influencia y poder cubrían todas las bases y se implementaron muy rápidamente, ya que se permitió a la Gestapo llevar a cabo sus operaciones sin restricciones civiles ni temor a las consecuencias. La redada de miles de sindicalistas, opositores políticos, judíos y homosexuales fue aterradora y rápida sin compromisos, con muchos siendo arrestados y enviados a los campos de concentración de inmediato. Su libertad para interrogar, matar o torturar a cualquiera que se considerara una amenaza para su agenda política o simplemente que no encajara en su perfil prejuicioso era asombrosa, por decirlo menos. Lo que se conoció como la raza maestra, un concepto pseudocientífico en la ideología nazi en el que la comúnmente creída raza aria se considera el pináculo de la jerarquía racial humana, se convirtió en un factor importante en su gobierno.
Junto con las SS, la Gestapo gestionó el trato de las llamadas razas inferiores, como los judíos y los gitanos Roma, muchos de los cuales fueron asesinados o torturados al ser capturados. Los miembros de la Gestapo también estaban incluidos en los Einsatzgruppen, o grupos de despliegue, que eran escuadrones de la muerte móviles que seguían al ejército regular alemán a Polonia y Rusia con órdenes de matar a todos y cada uno de los judíos. Uno de estos escuadrones de la muerte estaba supervisado por Adolf Eichmann, una destacada figura nazi. La oficina 4B4 deportó a millones de judíos de otros países ocupados a los campos de exterminio en Polonia. Finalmente, el papel de la Gestapo dentro del partido nazi fue el dominio estructural de la policía política, cuyo objetivo es mantener el status quo político y proteger al gobierno de protestas, espionaje y resistencia política o golpes de Estado. Este era el rol de la Gestapo. Ahora que tenemos una idea de quiénes eran la Gestapo y su destacado papel dentro del partido nazi de Hitler, profundicemos e investiguemos sus orígenes, su ascenso al poder y su reinado de terror durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de que los nazis llegaran al poder en 1933, el país democrático de Alemania, desde 1918, era conocido como la República de Weimar, compuesto por varios estados como Prusia, Baviera y Sajonia, cada uno con sus propias fuerzas policiales. En ese momento, las libertades individuales y legalidades estaban protegidas por leyes nacionales y policía política. Estos incluían las libertades de expresión y prensa. Lo creas o no, la República de Weimar utilizó a sus ejecutores para restringir y aplastar todos los levantamientos burocráticos y la violencia entre los movimientos antidemocráticos en ambos lados de la división política, incluyendo aquellos dentro del partido nazi. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y muchos se sintieron atraídos por las enseñanzas políticas, económicas y sociales del régimen nazi, se hizo evidente que el Departamento de Policía de Weimar no podía controlar el aumento del alboroto racial, civil y político. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, y lo primero en su agenda fue implementar inmediatamente un estado de dictadura y asignar roles a algunos de los hombres más educados, experimentados y peligrosos en la esfera política alemana. El plan de Hitler de introducir su propia versión de una fuerza policial política era primordial luz para su visión de dominación doméstica y eventualmente mundial, comenzando con la erradicación de todos los oponentes políticos. Se emitieron mandatos de emergencia y órdenes legales en febrero de 1933 que eximían a la policía política de ser castigada o procesada por violar los límites constitucionales. Esto incluyó el decreto del incendio del Reichstag. Esta proclamación puso fin a los derechos individuales y las protecciones legales, como el derecho a la privacidad, permitiendo así a la policía llevar a cabo su interrogatorio, examen y encarcelamiento de cualquier persona que consideraran una amenaza sociopolítica. Hitler aprobó la lectura del correo privado de civiles, allanamientos sin orden judicial y escuchas telefónicas secretas por sus escuadrones cuando lo consideraran necesario. Y esto era solo el comienzo. La Gestapo se formó durante el ascenso del régimen nazi de Hitler. Cuando el partido llegó al poder en 1933, Hermann Göring, entonces ministro del Interior de Prusia, separó las unidades políticas y de espionaje del Ejército Regular de Prusia y reconoció oficialmente a la Gestapo el 26 de abril como su propia unidad. Heinrich Himmler, jefe de las SS, y Heinrich Heydrich reorganizaron de manera similar la policía de Baviera y los demás estados alemanes, siendo el primero asignado como comandante de la Gestapo de Göring en abril de 1934. Más tarde, en junio de 1936, Himmler obtuvo el control total de todas las fuerzas policiales alemanas, incluyendo la Ordnungspolizei o la Policía de Orden, así como fue nombrado Reichsführer SS y jefe de la policía alemana. Finalmente, Himmler tuvo el mando del conglomerado de fuerzas policiales, incluyendo el Ministerio del Interior, la Fuerza de Detectives y los escuadrones de policía uniformada. En 1936, la Gestapo había sido ensamblada, establecida y estaba completamente activa bajo la dirección del subordinado de Himmler, el Gruppenführer Heinrich Müller. Esto coincidió con el desarrollo de la Kriminalpolizei, la policía criminal, como parte de la Sicherheitspolizei,
o la Organización de la Policía de Seguridad. En 1939, la organización se reforzó junto con el Sicherheitsdienst, un departamento de seguridad de las SS, para formar la Oficina Central de Seguridad del Reich bajo Heydrich. A pesar de las peleas internas, la competitividad habitual entre los rangos y el hecho de que las agencias estaban en su infancia, la Gestapo dependía en gran medida de sus fuerzas compañeras, especialmente debido a su pequeño tamaño de aproximadamente 32.000 para finales de 1944. Finalmente, el papel de la Gestapo, como se mencionó anteriormente, era reunir a tantas personas como fuera posible a quienes consideraban una amenaza para sus políticas, su agenda o sus teorías culturales y raciales. También tenían la autoridad para enviar a estas desafortunadas almas a los aterradores campos de concentración, lo que finalmente llevó al asesinato de millones de personas. Algo que le dio a la Gestapo carta blanca para hacer lo que quisieran se llamaba custodia protectora. Esta política implicaba que cualquier arrestado por los miembros no podía ser defendido por la organización, que evadía fácilmente los tribunales. Aquellos puestos bajo custodia protectora no podían hablar con un abogado ni defenderse durante las fechas de juicio, permitiendo así a la Gestapo llevar a cabo sus propias detenciones, redadas y traslados a los campos rápidamente y sin resistencia. En resumen, la Gestapo jugaba a ser Dios con las vidas de los alemanes. No hace falta decir que cualquiera con un conocimiento básico de la Gestapo será consciente de lo despiadados, asesinos y despreciables que eran sus métodos, tácticas y justificaciones. Ahora que tenemos una idea de cómo llegaron al poder y rápidamente asimilaron su reinado de terror a medida que la Segunda Guerra Mundial se apoderaba, veamos ahora algunas de sus reglas y procedimientos que ocurrieron bajo su gobierno. Durante la guerra, la Gestapo fue responsable de investigar, arrestar y castigar a aquellos que se pronunciaron contra el régimen nazi o frustraron sus esfuerzos políticos, sociales o bélicos. Sus prejuicios contra los judíos, homosexuales o cualquier persona que no encajara en su perspectiva aria también incluían ahora a aquellos que escribían, hablaban o incluso deliberaban en pequeños círculos contra el liderazgo tiránico. Participaban en tiroteos masivos de hombres, mujeres y niños judíos casi a diario, y se complacían en vigilar las instalaciones de trabajo forzado en todo el país. Su deleite al llevar a cabo asesinatos entre la comunidad judía generalmente era presagiado por sus técnicas de interrogatorio, que incluían intimidación, tortura psicológica y física, así como otros tormentos repugnantes. La capacidad de jugar a ser Dios con la vida de las personas y sus viviendas era algo que la Gestapo disfrutaba, sin tener que evaluar completamente las pruebas. Podían elegir dejar ir a las personas o castigarlas en la medida que deseaban. A menudo es difícil entender y comprender cuán racistas y prejuiciosos eran los nazis hacia los judíos. Incluso después de todos estos años, sin embargo, lavaron el cerebro a sus fuerzas policiales para hacerles creer que eran una amenaza nacional y política. Por lo tanto, se consideró que la Gestapo era responsable de vigilar a los judíos como parte de su misión de defender al Estado, especialmente durante la guerra. Para finales de 1935, el odio y el prejuicio doméstico de los nazis hacia el pueblo judío continuó escalando, con la aprobación de las leyes de Nuremberg. Estas leyes específicas suprimieron cualquier matrimonio entre judíos y alemanes no judíos, o aquellos a quienes los nazis consideraban de sangre alemana pura. También prohibieron las relaciones extramatrimoniales de naturaleza sexual entre judíos y alemanes no judíos, lo cual se consideraba una profanación de la raza. La Gestapo se aseguró de que la población judía fuera monitoreada constantemente en una base diaria, persona por persona. Crearon divisiones y departamentos enfocados únicamente en rastrear esta información dentro de sus unidades. Durante el reinado de la Gestapo, el Estado nazi creía que una de las mejores formas de resolver las supuestas amenazas de los nativos judíos era lanzar un programa de emigración generalizado para reunir a tantos como pudieran y moverlos fuera del país y hacia los campos de concentración. Los departamentos administrativos involucrados en el proceso de emigración y encargados de resolver la horriblemente denominada cuestión judía debían asegurarse de que los activos financieros de los judíos se quedaran atrás y fueran transferidos al Estado nazi después de que hubiera ocurrido la deportación física.
Esto habría dejado a muchos sin un lugar donde vivir, sin dinero y obligados a buscar empleo y refugio, y a lidiar con todo tipo de condiciones horribles, en caso de que se les hubiera perdonado los horrores de los campos de concentración. Las despreciables atrocidades llevadas a cabo por la Gestapo son horrorosamente largas y extremas. Desde la sobreexplotación de los prisioneros hasta la tortura, violación, asesinato y hambre, entre otros crímenes de las comunidades judías, homosexuales y discapacitadas dentro de Alemania, así como aquellos que fueron capturados durante la guerra, fue profundamente espantoso. Los relatos de testigos presenciales, los registros históricos y las pruebas de los campos de concentración pintan una imagen aterradora, desgarradora e imperdonable de lo que esas personas tuvieron que pasar. Con respecto a los prisioneros de guerra, la Gestapo no dudó en ejecutar a aquellos que consideraban una amenaza para sus campos o sus guardias. Estos relatos han sido documentados y retratados en películas como La Guerra de Hart y La Gran Evasión, siendo esta última la verdadera historia de los asesinatos en Stalag Luft 3 Scheitenige. Estos fueron un conjunto de crímenes de guerra perpetrados por miembros de la Gestapo tras la historia de la gran evasión de prisioneros de guerra aliados del campo de prisioneros de la Fuerza Aérea Alemana, conocido como Stalag Luft 3, el 25 de marzo de 1944. Se nota que de los 76 fugitivos exitosos, 73 fueron recapturados, 50 de los cuales fueron ejecutados por órdenes personales de Adolf Hitler. Estos asesinatos crearon un sentido de indignación en la prensa mundial, así como entre las filas de la Gestapo en el propio campo de prisiones. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido en ese momento, Anthony Eden, declararía más tarde en la Cámara de los Comunes que los culpables de tal crimen de guerra serían llevados a una justicia ejemplar. A medida que la guerra llegaba a su fin, con las fuerzas aliadas resultando demasiado para el régimen nazi de Hitler, la organización de la Gestapo finalmente se derrumbó, a pesar de sus operaciones de arresto de sospechosos políticos hasta el mismo final del conflicto. En los juicios de Nuremberg, después de la guerra, la Gestapo fue oficialmente condenada como una institución criminal. Entre el 14 de noviembre de 1945 y el 3 de octubre de 1946, los grupos aliados crearon un Tribunal Militar Internacional, o Tribunal Militar Internacional, para juzgar a 22 criminales de guerra nazis y 6 grupos por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Está documentado que 19 de los 22 fueron condenados, y 12 Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Reichssicherheitshauptamt, Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Sassenquartz y Julius Streicher, fueron condenados a la pena de muerte. 3 de ellos, Walter Funk, Rudolf Hess, Erich Raeder, recibieron condenas de por vida, mientras que los 4 restantes, Karl Donitz, Konstantin von Jurat, Albert Speer y Baldur von Sirach, recibieron condenas de prisión de menor duración. Una figura clave que no se menciona en esta lista fue la del líder de la Gestapo, Heinrich Emmo I. Quarriller, quien nunca fue juzgado después de desaparecer al final de la guerra. Se informó que Emmo I. Quarriller murió en mayo de 1945, pero su cuerpo nunca fue identificado positivamente, lo que ha llevado a muchas historias, afirmaciones y conspiraciones sobre su destino final, ninguna de las cuales ha proporcionado evidencia sustancial. El Tribunal Militar Internacional no se limitó solo a los oficiales de alto rango de la Gestapo. Los organizadores, investigadores y co-conspiradores de los escuadrones policiales nazis también fueron arrestados, juzgados y condenados por su participación. Las responsabilidades del Tribunal Militar Internacional en las audiencias y juicios de cualquier y todos los miembros de grupos u organizaciones relacionadas era declarar que dicho grupo u organización era una organización criminal. Después de exhaustivas investigaciones en las filas colectivas, oficiales y figuras destacadas del establecimiento de la SS, la Gestapo y otros, la autoridad nacional competente de cualquier signatario tenía el derecho de llevar a personas a juicio por su pertenencia a esa organización.
Posteriormente, el Tribunal Militar Internacional condenó a 3 de los grupos, la causa de liderazgo nazi, la SS, incluyendo la Sicherheitsdienst y la Gestapo. En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Cuerpo de Contrainteligencia, imploró al ex jefe de la Gestapo de León, Klaus Barbie, por sus esfuerzos anticomunistas y también lo ayudó a escapar a Bolivia. En 1997, Colonia transformó la antigua sede regional de la Gestapo en Colonia, la Casa ELDE, en un museo para documentar las acciones de la Gestapo. Vivimos en un mundo donde las dictaduras todavía están muy en funcionamiento. Para muchos, los signos son evidentemente claros. Para otros, las líneas entre el autoritarismo y la policía de varios niveles pueden ser borrosas. La tecnología ha sido fundamental en los programas de vigilancia masiva a nivel mundial. La idea de que los teléfonos móviles que llevamos en nuestros bolsillos son efectivamente dispositivos de rastreo y que almacenan diversas formas de datos relacionados con nuestra persona puede ser una noción aterradora, particularmente si esos datos se utilizaran de manera nefasta. Afortunadamente, la realidad es que estos datos se utilizan principalmente para promover algoritmos en línea, proporcionándote memes personalizados en TikTok o videos para ver en YouTube. Y por cierto, por favor suscríbete. Esta vigilancia continua, 24/7, no se compara con los horrores impuestos por la Gestapo. Al final, ¿hemos aprendido las lecciones de las atrocidades que fueron llevadas a cabo por el régimen nazi de Hitler y las unidades de las SS y la Gestapo? Quizás no. Sin embargo, hay tanta información y condena generalizada de las acciones del partido nazi a lo largo de los años que sugiere que el bien prevalecerá sobre el mal, eventualmente. Gracias.